Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, en el punto 9 lo que hay que hacer es determinar el dominio y los puntos de continuidad de las siguientes funciones. Entonces, acá lo que vamos a tener son varios ejemplos, ¿sí? Como para que tratemos de aplicar lo que vimos al principio y demás. Vamos a definir qué es la continuidad en las funciones, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, esto lo vamos a hacer al margen porque estamos citando algo textual de teoría. Si ustedes, por ejemplo, tienen una función f que va a ir de un dominio A, ¿sí?, perteneciente a los reales a n dimensiones, es decir, las funciones vectoriales que hemos visto al principio, ¿sí? Y después tenemos x0, que es un punto de acumulación de A, ¿sí? Para que sea f continua en el punto, tiene que existir estas tres condiciones. Primero, que existe f en ese punto, luego que el límite de x teniendo x0 de f va a dar un límite L, ¿sí?, y que ambos van a ser iguales. Esta sería la condición, ¿sí? Esto es una forma de teoría. Entonces, vamos a verlo aplicado a estas funciones. Fíjense, tenemos esta función que tiene el dominio partido. Si, por ejemplo, tenemos para esta recta, para esta región tenemos que vale 1, para esta región tenemos que vale... Definiendo el dominio para ambas partes, vamos a tener la parte A y la parte B. Entonces, empecemos por la parte A, donde nosotros tenemos x menos y mayor a 0, restamos ambos lados por x, nos va a quedar menos y mayor a menos x, y dividimos ambos lados por menos 1, esto se va a transformar en un menor, y menor estricto de x. Entonces, la recta igual a x en forma aproximada, acá estoy dibujando la recta, pero esto no va en línea punteada, ¿sí? Y menor a x es toda la región sin incluir, ¿sí?, la frontera, que en este caso es y menor que x, que es lo que ustedes ven acá a continuación. Después, en B, vamos a tener lo mismo, ¿sí? Fíjense, x menos y menor o igual a 0, menos y menor o igual a menos x, y mayor o igual a x. Entonces, de esta parte sí va a incluir la frontera. Yo voy a dibujar la recta acá en azul un poquito al costado, o sea, es la misma recta, igual a x, pero para que se entienda que una cosa, que un conjunto incluye la frontera y que el otro no, es algo conceptual nada más, ¿ok? Bueno, dicho esto, tenemos el conjunto A, el conjunto B. Nosotros lo que tenemos es que probar si la función es continua. Entonces, para la región A, que es un conjunto abierto, la función es continua para todo este intervalo, para i menor a x. ¿Por qué? Porque justamente es una función constante en un intervalo abierto, en un conjunto abierto no hay problema. Para la parte B va a ser continua para el conjunto abierto i mayor a x, porque es un conjunto abierto que no incluye la frontera y también es una constante, así que no hay demasiado problema ahí. El problema lo vamos a tener con respecto a la recta i igual a x, ¿ok? Entonces, ¿cuál es básicamente la idea de calcular cómo son los puntos de esa recta? Bueno, para evaluar la continuidad, en este caso tenemos que evaluar en distintos puntos de la recta qué es lo que sucede para que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, esto sería el límite de xy tendiendo a cualquier punto x, porque la recta, o la frontera en este caso, va a ser la recta y igual a x, que es la que ustedes ven a continuación. Entonces, vamos a buscar el límite de la función usando en ambas expresiones. La idea es usarlo por derecha, es decir, por a y por b. Vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces, para a vamos a tener límite de xy tendiendo a xx de f. Como estamos en a vale 1, o sea que esto va a valer 1 de este lado. Después,
Para la parte B, límite de xy tendiendo a xx de f nos va a quedar 0 porque vale 0. Eso indica que no hay forma de que los límites coincidan, ¿sí? Entonces la función es discontinua para esta frontera. Entonces vamos a decir que va a ser continua para todo xy distinto, ¿sí?, de x distinto de y, o perteneciente a R, vamos a decirlo mejor, perteneciente a R2 menos x igual a y, ¿sí?, mejor así, y discontinua para todo xy perteneciente a x igual a y. Es una forma de verlo también, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver el segundo caso. Como vimos anteriormente, vamos a definir el dominio de cada uno. Fíjense, si lo ponemos en forma explícita, vamos a tener una parte A, que es, si lo ponemos en forma de y explícita, va a ser todo y distinto de un medio de x. Y si lo ponemos en parte B, esto nos va a quedar justamente la recta de y igual a un medio de x, ¿no? Entonces, ubicándolo en la recta, obviamente esto no está a escala, pero digamos esto para que se entienda el punto, ¿no? Todo esto es el conjunto B en azul y el resto del plano es el conjunto A, que es el que vemos a continuación. Ahora la idea es, ¿dónde están los puntos que pueden ser conflictivos o digamos, que haya que prestarles atención? Lo más probable es que esos puntos van a estar como, digamos, las funciones, para hacer que la función está partida, cada intervalo o cada imagen se trata de funciones continuas que no presentan mayores problemas a la hora de resolverse. Entonces, el problema capaz lo tendríamos en el punto de contacto entre los dos, es decir, un punto que esté ubicado en la recta y tomando alguna bola de un radio mayor a 0, sí o sí vamos a incluir puntos de los dos dominios, y por la misma definición. Entonces, dicho eso, la idea sería evaluar el límite de la función tendiendo a un punto perteneciente a esa recta y evaluar qué es lo que sucede. O sea, acá no vamos a evaluar un punto específico, sino una familia de puntos, como para que se entienda, ¿no? Supongamos que tomamos un punto x0, que en este caso va a ser x0 y sub 0, ¿correcto? Si decimos que x0 tiene que pertenecer a la recta y igual a un medio de x, tomemos alguna forma de las dos variables que nos permita a nosotros identificar el punto. Entonces, por ejemplo, si elegimos un punto y0, ¿sí?, por ejemplo, que valga y0, x sub 0, o sea, y0 va a ser un medio, ¿sí?, de x0, por lo tanto x0, si multiplicamos ambos lados por 2, va a ser 2 y 0. Por ende, ese punto x0 que pertenece a la recta va a estar definido por 2 y 0 y 0, ¿ok? Ahora, para calcular el límite tenemos varias opciones, entre ellas acercarnos al punto genérico, ¿sí?, por medio de una curva. La idea sería decir, bueno, una de las curvas que tenemos es justamente la que está sobre B, y la otra curva es cualquier curva que pertenezca al dominio de A. Entonces, si existe el límite y la función es continua, porque de hecho para que la función sea continua tiene que existir el límite y tiene que existir la imagen. La imagen ya existe por la propia definición de la función y el límite hay que calcularlo. Si existe el límite, por ambas curvas tiene que ser similar. Entonces vamos a tomar la primera curva, ¿sí?, va a ser cualquier recta, ¿sí?, y distinto de un medio de x. Entonces vamos a movernos por el dominio de A. Entonces vamos a tener límite de xy tendiendo a este punto, ¿sí?, al 2 y 0 y sub 0, y de f va a ser esta imagen, porque estamos moviéndonos en el dominio de A, ¿ok? Entonces esto va a ser x al cuadrado menos y, reemplazamos directamente, 2y sub 0 al cuadrado menos y sub 0, y esto nos va a quedar 4 y sub 0 al cuadrado menos y sub 0. Es un valor en función del punto que tomen. Sí, vamos a tomar ahora la segunda curva, que en este caso corresponde al dominio de B, que es lo que vamos a tener. La curva va a ser y igual a un medio de x, entonces vamos a movernos por el dominio de B, vamos a movernos tanto por izquierda como por derecha, entre comillas, digamos, para que se entienda un poco el concepto, ¿sí?, teniendo a 2 y 0. Y 0 de la función constante 3, que esto, como es una constante, vale 3. Entonces, para que sea continua, necesariamente este valor y este valor deberían ser iguales. ¿Ok? Eso
Eso sería un poco la definición. ¿Dónde esos valores son iguales? Bueno, justamente vamos a forzar que eso sea así. Entonces, la conclusión es que donde esto se cumpla, que estos valores van a ser iguales, la función es continua. Donde esto no se cumpla, es un punto de discontinuidad. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a evaluar, a igualar ambas ecuaciones. Vamos a tener, por ejemplo, 4 y sub 0 al cuadrado menos y sub 0 igual a 3. Con lo cual esto tiene una forma de parábola, tiene aspecto de parábola, ¿no? Entonces vamos a tener 4 y sub 0 al cuadrado menos y sub 0 menos 3 igual a 0. Si aplicamos la resolvente para despejar cuáles son esos puntos, vamos a tener que y sub 0, el primero nos va a dar 1 y el segundo nos va a dar menos 3 cuartos. Con respecto a los puntos, de acá tenemos, fíjense, para y sub 0 igual a 1, como x sub 0 era 2 veces esto, 2 por 1 es 2 y el otro punto es 1. De la misma manera acá, esto nos va a quedar menos 3, menos 6 cuartos, que en este caso es menos 3 medios, ¿sí? Para x, y menos 3 cuartos para y. Si los ubicamos en la recta, si vamos a usar otro color por las dudas, vamos a tener, supongamos, acá el 2, 1, esto no está a escala, obvio, para que se vea. Este es un punto de continuidad y después tenemos el menos 3 medios y el menos 3 cuartos, por ejemplo. Está por acá. Entonces, en estos únicos puntos es donde la función es continua. En el resto de los puntos es discontinua. ¿Sí? Entonces, esa sería la conclusión que tiene el ejercicio. De C vamos a tener una función que vale 0 para todo xy distinto de 0 y 1 para todo xy igual a 0. Entonces vamos a proceder igual que hicimos al principio. Vamos a tratar de dibujar esas dos partes del dominio como para entender gráficamente qué es lo que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces, una ventaja que tiene esta forma de este ejercicio es que nosotros podemos expresar y en función de x y dejarlo como una función explícita, y eso nos va a resolver bastante la cuestión. Entonces, vamos a proceder, ¿sí? En este caso supongamos, si tenemos xy igual a 0, ¿sí? Eso lo que nos dice es que, como es una multiplicación, ¿sí? Esto para que sea verdad hay dos posibilidades. O que x sea igual a 0 o, ¿sí?, que y sea igual a 0. Entonces, xy igual a 0 quiere decir que nos tenemos que mover, ¿no? De las dos podemos movernos. En el eje, el eje y, es donde x vale 0. Y el eje x es donde y vale 0. Entonces, supongamos que identificamos ambos dominios, ¿no? Esto sería el dominio A y esto sería el dominio B, ¿no? Bueno, en el caso del dominio B, ¿sí? En el caso del dominio B es exactamente el dominio B que dice x por y igual a 0, es las dos rectas, no hay digamos, demasiada evaluación. Y después, x distinto de 0 es todo punto del plano que no pertenezca a los ejes coordenados, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, como se trata de funciones constantes, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tomamos el límite, acá lo que va a pasar es que las imágenes van a ser claramente distintas. Entonces, acá la idea es que la función va a ser discontinua, ¿sí?, siempre y cuando nosotros nos paremos en los ejes coordenados. ¿Por qué? Porque los ejes coordenados tienen una imagen y después el resto del plano tiene otra. No tiene sentido pensar en el límite, o si pensamos en el límite siempre va a dar una cosa distinta, digamos. Entonces no hay demasiado para evaluar. Entonces, una respuesta satisfactoria es que la función es continua solamente para el intervalo A, ¿sí? Entonces, para todo punto, ¿sí?, x sub 0 perteneciente a f es continua. Aclaramos esto porque, fíjense, cuando dice, si estamos, por ejemplo, imagínense que tomamos, por ejemplo, algún punto de los ejes coordenados. Si yo, por ejemplo, tomo una bola acá, un punto acá o un punto acá, cualquier bola va a incluir elementos de B y elementos de A, o sea, elementos de los ejes y elementos que no están en los ejes. Entonces, si calculamos el límite por distintas curvas, evidentemente siempre nos va a dar distinto, porque por ejemplo acá el límite me va a dar 1 si me acerco por Y y me va a dar 0 si me acerco por cualquier otra curva, mismo si voy al otro eje. Entonces no se puede afirmar que sobre x y el límite existe, que la función sea continua. Sí, sin embargo, si nos metemos como el dominio A es un conjunto abierto,
¿sí? Es un conjunto, digamos, donde cualquier bola que nosotros tomemos, o sea, obviamente puede incluir a los otros ejes, pero siempre existe una bola de radio mayor que cero que incluye solo elementos de A y eso garantiza que la función sea continua. Entonces, ojo, porque solamente para A la función es continua. Entonces, ahora en el caso de, este es un caso un poco más particular porque fíjense, tenemos una función de xy para todo punto distinto del 0, 0, ¿sí? Si buscamos acá el plano, y después 0 para el punto específico de 0, 0, ¿no? Si dibujamos, supongamos que sería B, nuestro dominio de este lado, y después A es el punto 0, 0, ¿sí? Que estamos viendo acá, que es el 0, 0, y B sería el resto del plano. Con lo cual, la idea sería, para que la función sea continua, evaluar el límite de esta función tendiendo a 0 y ver si, a 0, 0, y ver si efectivamente da 0. Entonces, este es un límite, si ustedes recuerdan de los ejercicios anteriores, similar o de técnicas similares a las que veníamos evaluando. Fíjense, acá más que nada hay que observar la forma que tiene la función para poder resolverlo, ¿sí? Porque, fíjense, nosotros tenemos en el denominador una suma de números al cuadrado, por lo tanto, siempre es positiva para todos los reales, puede ser 0 excepto en el 0, 0, pero como estamos evaluando el límite no es algo que nos va a preocupar por el momento. Si después en el numerador tenemos un x al cuadrado, ¿sí? Entonces esto podemos pensarlo como este límite, usando la propiedad de producto de los límites, este y, que está en el denominador, pensarlo como que está multiplicando a toda la fracción, no solamente al y cuadrado, al x al cuadrado, que de hecho es verdad, pero visualmente es más simple verlo así. ¿Por qué? Porque fíjense, evaluando esto, nosotros tenemos una suma de números al cuadrado y uno de los números solamente en el denominador solo al cuadrado. Eso implica que esto va a ser siempre positivo, esto también, pero que por tener esta suma al cuadrado, esto, si el numerador va a ser más chico que el denominador siempre. Entonces, x al cuadrado va a ser menor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado para todo xy, perteneciente a R2. Si dividimos ambos lados de la ecuación por x al cuadrado más y cuadrado, esto nos va a quedar que x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado nos va a quedar menor o igual a 1. ¿Sí? Si tomamos el módulo de esto, entonces en este caso vamos a tener, en este sentido, vamos a tener módulo de x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. Y el tema con esto es que como estamos trabajando con un límite que se acerca a 0, ninguno de estos valores va a ser 0. Por lo tanto, esto, pase lo que pase, va a ser siempre mayor que 0. Por lo tanto, vamos a completar esto con la desigualdad con un menor estricto de 0. Entonces, esto, fíjense que esto se aproxima a lo que vimos antes como teorema del sándwich, ¿sí? O sea, pero siguiendo esa lógica y ese razonamiento. Entonces, vamos a interpretarlo de este lado. Como esta igualdad es cierta, ¿sí? Vamos a escribirla de vuelta acá. 0 es menor estricto que módulo de x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. Para completar con el formato que tenemos acá del límite habría que multiplicar con el y que de hecho teníamos originalmente en la ecuación, ¿sí? Entonces multiplicamos por i todos los lados de la ecuación. En este caso i se está acercando al 0, 0. Puede ser positivo o negativo, pero básicamente vamos a tomar, para que esto no ocurra, vamos a tomar el módulo, ¿sí? Justamente. Y lo que vamos a ver acá es que módulo de 0 por i va a quedar 0, ¿sí? En este caso vamos a tener menor que módulo de i por módulo de x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que el módulo de i. Entonces, visto y considerando esto, ¿sí? Si nosotros teníamos que el límite de xy tendía a 0, 0, eso hace que el i tienda a 0. Entonces, por ese lado, ¿sí? Esto va a tender a 0, tomándolo el límite, esto va a tender a 0, y finalmente todo esto, ¿sí? Va a estar acotado, el límite de toda esta función, va a estar acotado entre 0 y 0. Entonces esto, por consecuencia, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar es que el límite de xy tendiendo al 0, 0 de f, o sea, para de toda esta expresión, nos va a quedar 0. Pase lo que pase, por cualquier tipo de curva. Entonces, como el límite y la imagen de la función, fíjense, el límite y la imagen de la función coinciden, entonces lo que se dice es que f, o sea que f es continua en 0, 0, pero a su vez, como es continua para todo punto de b por el hecho de ser una función continua en sí misma, entonces es continua para todo R2. Entonces vamos a hacer el caso B, donde acá tenemos algo similar a lo que veníamos viendo desde el principio, ¿sí? Fíjense, tenemos para todo el punto del plano, vamos a dibujar de vuelta un croquis,
para tener una idea, ¿sí? Fíjense, tenemos y de este lado, después tenemos x, el único punto conflictivo acá es el 2, 0, ¿no? Entonces acá fíjense, si estamos ubicados acá en 2, este punto que es el 2, 0, es el punto complicado. O sea, nosotros tenemos, si llamamos por ejemplo a toda esta parte de la función, que es todo el plano exceptuando este punto, y luego b, que es el punto en sí mismo. Entonces, esto lo que habría que hacer acá es evaluar si la función es continua o no ese punto. Para eso lo que hacemos es, como siempre, calculamos el límite de la función tendiendo al punto en definitiva. Hay varias, acá puede ser que haya una pequeña mala noticia, ¿sí? Porque lo más probable es que el límite no exista. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en realidad, para ver si el límite existe o no, lo que uno hace es tratar de buscar alguna técnica que permita, digamos, sacar la desigualdad. Acá hay un tema. Fíjense, esta expresión tiene bastante parecido con lo que hemos visto antes de el caso D, donde teníamos x al cuadrado por y. Acá la única diferencia, el único agregado que tiene es esto, que x menos 2 al cuadrado sobre x menos 2 al cuadrado más y cuadrado. O sea, es casi parecido a lo que vimos antes. Sin embargo, ¿por qué no podemos usar el 0 por acotado? Razonemos primero en eso, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, este numerador, ¿sí?, se replica en el denominador y tiene una suma de un y cuadrado. O sea, todos son números positivos, por el hecho de estar al cuadrado, y obviamente esto va a ser siempre menor que esto por definición. Entonces, nosotros empezamos razonando diciendo, bueno, x menos 2 al cuadrado es menor o igual a x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado para todo xy que pertenezca a R2. Bueno, dividimos ambos lados por el segundo término, si el término x al cuadrado, x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado, y llegamos a esto, que esto va a ser menor o igual a 1. Ahora, esto lo que dice es que obviamente, esto no va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Pero eso no alcanza para hacer el teorema del sándwich. ¿Por qué? Porque en el caso anterior nosotros teníamos una variable más que estaba multiplicando, que lo que aprovechamos y eso hacía que todo sea 0. En este caso, como si bien es cierto esto de que este término es menor a 1, pero el hecho de que sea menor a 1 y que esté entre 0 y 1 posibilita que los límites valgan justamente en ese intervalo, entre 0 y 1. Y para que exista el límite tiene que ser un único número y tenemos que estar seguros de eso. Entonces, esto, por más que parezca el caso anterior, no alcanza para que sea un caso de, digamos, de 0 por acotado o, digamos, de teorema de sándwich. Entonces, pensemos en otra técnica. Pensemos en lo que se hace siempre, que es tratar de evaluar el límite por distintas curvas y en base a eso sacar, digamos, si existen límites distintos. Probemos, por ejemplo, vamos a tomar dos rectas. Por ejemplo, la recta x igual a 2, que es esta que pasa por el punto, y luego la recta x igual a 0. En este caso, aplicando el límite, vamos a tener por la curva 1, ¿sí?, vamos a tener que en este caso va a ser límite de 2 y tendiendo al 2, 0, ¿sí?, porque estamos tomando x igual a 2, como vimos al principio. Esto nos va a quedar x menos 2 al cuadrado sobre x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Bien, si calculamos cuánto nos va a dar en ese caso, fíjense, y va a tender a ser 0, entonces esto vamos a aplicar primero límite de x tendiendo a 2, vamos a tener límite de y tendiendo a 0 de una función, vamos a cerrar acá, y esto nos va a quedar límite de x tendiendo a 0 va a hacer que esto sea 0, entonces la expresión queda igual, excepto por lo que vimos recién. Entonces vamos a tener límite de x tendiendo a 2 de x menos 2 al cuadrado sobre x menos 2 al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces cancela, listo. Probamos por la curva 2, que en este caso es y igual a 0. Entonces vamos a tener límite de y tendiendo a 0 del límite de x tendiendo a 2 de x menos 2 al cuadrado sobre x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si reemplazamos por 2, esto nos va a quedar 0 sobre 0 más y al cuadrado. O sea, esto nos va a quedar límite de y tendiendo a 0 de 0 sobre y cuadrado. Y esto, ojo, porque es 0 sobre algo que tiende a 0. Ojo, porque esto no es la indeterminación de
0 sobre 0 que generalmente se ve la mayoría de las veces. O sea, esto es simple y llanamente que es un número que es 0 dividido a algo que se aproxima a 0. Entonces, por ende, su conclusión es que esto vale 0. ¿Tá? ¿Cuál es la conclusión acá? Como los límites no coinciden, ¿sí? Tomamos dos curvas, podríamos haber tomado cualquier otra. Ya con que dos límites no coincidan, la función ya no es continua y directamente lo vemos como está ahí. En el caso F vamos a tener lo siguiente. Acá es más interesante porque fíjense qué tipo de dominio tenemos en cada caso, ¿sí? Como para que veamos. Vamos a identificar los dos. Entonces yo les diría que es el caso más complejo, igualmente más interesante de los que vimos hasta ahora. Los dominios, ¿sí? O sea, fíjense que los dos son complementarios, es decir, 4x al cuadrado más y al cuadrado menor a 1 y 4x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a 1. Si nosotros hacemos la unión de ambos conjuntos, tenemos todo el plano, lo cual buenísimo porque eso nos habla, digamos, de que la función, por lo menos en cada uno, no va a tener agujeros o singularidades o cosas raras que haya que tener en cuenta, por lo menos al principio. Eso es, digamos, lo que parece ser, hay que corroborarlo con las cuentas, ¿no? Bueno, en este caso, supongamos que trabajamos graficando cuál es el conjunto. Lo que nos convendría hacer es graficar la frontera. La frontera de ambos es la misma, ¿sí? Porque ambos se conectan ahí. En el caso de la frontera nos va a quedar la elipse, que va a ser 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bueno, fíjense, ¿cuál es el radio, cuáles son los semiejes? Si tomamos esto, 4 lo podemos pensar como un cuarto, ¿sí? O sea, algo sobre un cuarto, que es pensarlo en forma de denominador esto, ¿no? Más y al cuadrado igual a 1. Y si pensamos en los semiejes, digamos, al cuadrado, vamos a tener x al cuadrado sobre esto que sería un medio al cuadrado, porque nos va a quedar de esta manera, y acá y cuadrado va a tener un 1 al cuadrado acá. Entonces, si lo graficamos, cual no es menor esto porque es muy importante porque hace, digamos, a la comprensión de cómo vamos a tener que atacar este límite más adelante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener acá. Ubiquemos los puntos. Vamos a tener los ejes en Y van a ser 1 y menos 1 respectivamente. Fíjense que la elipse está centrada en 0 porque no tenemos Y0 o X0 o ambos valen 0, así que no hay demasiado problema. Fíjense que la expresión dice que sus ejes son paralelos a los ejes coordenados, de hecho van a estar ubicados en los ejes coordenados, así que no hay demasiada historia acá. Vamos a tener 1, vamos a tener menos 1, ¿sí? 1, o sea 0, 1 y 0 menos 1 van a ser parte de las intersecciones con los ejes. Y después lo mismo para en un medio, en un X. ¿Sí? Vamos a tener menos un medio y un medio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Toda esta sección, que es la elipse, ¿sí? Esta es la frontera entre los dos conjuntos. Bueno, el conjunto B es la elipse y todo lo que está por fuera de la elipse, porque es mayor o igual a 1. Entonces toda esta parte, en rojo, sería el conjunto B. Y todo lo que está dentro, sin incluir la frontera, es el conjunto A. Es un poco complicado acá porque decimos, bueno, ¿cómo hacemos ahora para tomar puntos? O sea, los puntos conflictivos serían, en este caso, la frontera entre ambos. O sea, cualquier punto que yo tome en la frontera de B o en la frontera de A va a incluir elementos de ambos. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿sí? De cada una de las cosas. Entonces, vamos a tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Supongamos, nosotros podríamos tratar de evaluar, de ver a lo largo de distintas curvas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, una forma interesante, digamos, de atacar esto sería, vamos a atacar sobre cualquier punto x0 y 0 que pertenezca a la elipse. O sea, vamos a tomar un punto vectorial x0 con variables x0 y 0 que pertenezcan a la frontera, ¿sí? A esta ecuación. Entonces, nosotros vamos a tomar el x0 y 0, hacemos las cuentas y una vez que las cuentas están listas, al momento de resolverlo, lo que nos va a quedar básicamente es corroborar que esos puntos cumplan con esta ecuación que vimos al principio. Eso por un lado. Después, los límites tienen que coincidir. Si tomamos cualquier curva por A o cualquier curva por B, tienen que ser iguales. Entonces, aplicando esto, vamos a tomar, por ejemplo, respecto de A, el límite de x0, ¿sí? O de x tendiendo a x0, ¿sí? Para que sea más fácil, de f, en este caso nos va a quedar el límite de xy tendiendo a x0 y 0, por ahora no lo definimos, de x, o sea, esto nos va a quedar x sub 0. Bien.
Vamos al caso B. En este caso tenemos límite, lo mismo, límite de xy tendiendo a x0 y 0, pero ahora ya va a estar ubicado sobre esta recta. Entonces vamos a tener de 2x más y, esto nos va a quedar 2x0 más y0. Bueno, hasta ahora fantástico. La idea es que los límites vamos a hacer que coincidan, porque no tenemos la garantía de que sea continua en todos los puntos de la elipse, pero vamos a forzar la condición para los puntos que sí lo sean, y ahí despejamos todo, ¿no? Entonces esto nos va a quedar 2x0 más y0 es igual a x0. Si resto x0 a ambos lados nos va a quedar x0 más y0 igual a 0, o lo que es lo mismo, y0 igual a menos x0. Y ahora la idea es reemplazarlos acá, en la elipse. 4x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, o sea que vamos a tener 4x0 al cuadrado más menos x0 al cuadrado es igual a 1, con lo cual esto nos va a quedar, este negativo se va, 5x0 al cuadrado es igual a 1, dividimos ambos lados por 5, esto nos va a quedar un quinto, y de acá x0 nos va a quedar más menos, aplicamos raíz cuadrada, 1 sobre raíz de 5. Entonces, esto nos da la posibilidad a dos puntos. Fíjense, si tomamos, por ejemplo, x0 igual a 1 sobre raíz de 5, el punto 1, en este caso va a ser x0, o sea 1 sobre raíz de 5, e y0 que es menos 1 sobre raíz de 5 por esta definición que vimos acá. Si por otro lado tomamos x0 menos 1 sobre raíz de 5, el punto 2 va a ser menos 1 sobre raíz de 5 y acá 1 sobre raíz de 5. ¿Okay? Bueno, entonces ahora la idea es que esos son los puntos donde supuestamente la función es continua, o sea el límite doble existe. Si comprobamos, por ejemplo, reemplazando en cada una de estas coordenadas, vamos a ver. Acá el límite nos va a quedar 1 sobre raíz de 5. Si vamos acá con el punto 1, esto nos va a quedar 2 sobre raíz de 5 menos 1 sobre raíz de 5, o sea que vuelve a quedar 1 sobre raíz de 5, perfecto, acá no hubo problema. Vamos a probar con el punto 2, menos 1 sobre raíz de 5 que queda acá, después acá va a quedar menos 2 sobre raíz de 5, más 1 sobre raíz de 5, o sea que vuelve a quedar menos 1 sobre raíz de 5. Entonces la idea es que, la conclusión es que la función va a ser continua para P1 y P2 solamente, ¿sí? Entonces para el resto de los puntos pertenecientes a la elipse, la función no es continua. En el caso 10, la idea es similar. Hay que tratar de ver cuáles son los valores para que la función sea continua. ¿Cuál es el valor de A para que la función sea continua? Entonces tratemos de ver alguna técnica, ¿sí? Que nos permita tratar de buscar un límite único para esta función y ver cómo funciona justamente. Entonces, la particularidad que tiene este límite, vamos a plantearlo de esta manera. En este caso esto sería el límite de xy tendiendo al 0 menos 1, de toda esta parte de la función que no pertenece a ese punto, ¿sí? De x al cubo menos x por y más 1 al cuadrado sobre x al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Fíjense que este tema tiene bastantes similitudes con lo que vimos nosotros antes, ¿no? Es un caso parecido que parte del numerador tiene elementos del denominador, ¿sí? Ambos están al cuadrado, con lo cual tiene un aspecto de que puede resolverse con un teorema de sándwich, por los casos que vimos antes. Sin embargo, hay que tocarla un poco la ecuación. Piensen, por ejemplo, que nosotros tenemos este x al cubo acá, que tenemos que tratar de trabajarlo un poco previo a hacer la cuenta. Por teorema de límites, la ventaja que tenemos es que se puede separar esa resta en una resta de dos funciones. Entonces esto nos va a quedar, ¿no? Como límite de xy yendo a 0 menos 1, vamos a pensar en esta resta que nos va a quedar x al cubo sobre x al cuadrado más y más 1 al cuadrado menos, y otro límite, 0 menos 1 de x por y más 1 al cuadrado sobre x al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Vamos a resolver los dos bien por separado. Esta sería la parte A
y esto que sea la parte B, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a tomar la parte A. Este caso tiene una similitud con lo que vimos del 0 por acotado, porque tiene 0 por acotado o terminal sándwich que tiene un x al cubo que en parte está también en el denominador. X al cubo se puede pensar también como si fuera x por x al cuadrado. Y puede parecer una trivialidad, pero eso hace a que nosotros podamos usar este teorema sin problema. Entonces, límite. ¿Sí? Vamos a aislar este x, igual que lo hicimos antes, ¿no? Fíjense, por lo que vimos antes, esta fracción siempre va a ser numerador menor al denominador. O sea, vamos a tener x al cuadrado, número positivo, va a ser menor o igual a x al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Esto para todo R2. Dividimos ambos lados por el término de la derecha. Esto nos va a quedar x al cuadrado sobre x al cuadrado más y más 1 al cuadrado va a ser menor o igual a 1. Y en módulo, por el hecho de estar en el límite, esto nos va a quedar x al cuadrado sobre x al cuadrado más y más 1 al cuadrado menor o igual a 1, y esto es menor a 0. Si multiplicamos ambos lados por x módulo de x, porque nos acercamos tanto por valores positivos como negativos, fíjense cómo queda este límite. Esto va a quedar 0, esto nos va a quedar siempre esto que está acotado entre 0 y 1, ¿sí? La f, módulo de f, y después acá esto que está acotado en módulo de x. Cuando tomamos el límite tendiendo a 0, esto por ser una constante queda en 0, esto queda en 0, y por ende, por teorema de sándwich, este límite va a valer 0. Con lo cual, el límite en la parte A va a quedar igual a 0. Vamos a replicar lo mismo para el límite en B, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a copiar ahora el límite en B. Entonces tenemos límite, esto sería B, ¿no? Tenemos límite de xy tendiendo a 0 menos 1 de x por y más 1 al cuadrado sobre x al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Fíjense, vamos a tener este acá, ponemos x por fuera, o sea, está multiplicando igual que siempre, pero lo vamos a escribir por fuera de la fracción, ¿no? Acá ocurre lo mismo que en el caso anterior. Fíjense, esta fracción y más 1 al cuadrado va a quedar menor o igual a x al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Dividimos ambos lados y por el lado derecho, y lo que nos va a quedar, esto es menor o igual a 1 en módulo, va a quedar con menor estricto que 0. Vamos a incluir de vuelta módulo de x acá. Y cuando tomemos el límite tendiendo a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, por ende, va a quedar el límite entre 0 y 0. Entonces, por conclusión, el límite de xy tendiendo a 0 menos 1, de f habíamos dicho que era a menos b. En este caso a vale 0, b vale 0, así que el límite vale 0. Si recordamos, como la función para todo punto el límite tiene que ser 0, y en el punto 0 menos 1 no es una constante, la respuesta es que a debe ser igual a 0 para que la función sea continua. ¿Sí? Esa sería la conclusión. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta función, ¿sí?, que va de R2 a R, y nos van a pedir varios puntos. En el primer lugar, tenemos que graficar las curvas de nivel de la función. Para hacer esto, ¿cuál es la técnica que se usaba siempre? La curva de nivel, por definición, ¿sí?, es igualar a la función a un determinado valor constante de su imagen en z. O sea, no se olviden de que esto siempre es el parámetro z de la función. Entonces, en general, este tipo de casos van a ser figuras geométricas que nosotros conocemos de antemano, o sea que no va a haber demasiado problema con eso. Pero el tema está en dar cuenta si hay algún truco que pueda servir. Entonces, esto por empezar. Vamos a tomar a z como una constante, ¿sí?, no como una variable. O sea, normalmente es algo teórico porque justamente, si bien conceptualmente va a ser una constante, pero va a seguir siendo entre comillas, una variable 0. Entonces, para evitar confusiones, vamos a tomar un z0. Piensen cómo está hecho este exponencial.
tenemos menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que es lo mismo que si nosotros hubiéramos puesto un menos adelante y esto sería con un x al cuadrado más y al cuadrado. Lo cual es fantástico porque fíjense que esto, si lo aislamos, solo es una circunferencia, o lo que es lo mismo, ¿sí? Va a ser una circunferencia en el caso de R3. Entonces, la idea sería tratar de expresar lo que tenemos en función de esa teórica circunferencia. Para bajarlo, como está en un exponente, que es lo que se hace siempre, se aplica un logaritmo natural, es decir, un logaritmo que tenga la misma base de lo que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Entonces, esto va a quedar como el logaritmo natural de esa constante z0, ¿sí? Esto va a bajar el exponente por propiedad del logaritmo, esto nos va a quedar como menos x al cuadrado más y al cuadrado por logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es 1, porque es el logaritmo en la misma base, ¿sí? Y tenemos esto. Y ahora lo menos que se puede hacer es multiplicar ambos lados por menos 1 para sacar el menos que tenemos acá. Entonces, menos con menos se va. Voy a poner de este lado para que sea más cómodo, ¿sí? Nada más. Esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado es menos logaritmo natural de z0. Entonces, hay que interpretar un poco esto, porque justamente, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Que una circunferencia va a ser de la forma x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, esto es igual a radio al cuadrado. O sea, por ahora nos está hablando de que son circunferencias con centro en 0, 0, ¿sí? Y el radio es algo un poco más indefinible, porque tenemos un menos o un logaritmo. Tratemos de estudiarlo con lo que sabemos de funciones fundamentales. Imaginemos que tenemos el z0 y el logaritmo natural de z0. O sea, la función logaritmo natural, la voy a poner en negro, ¿sí? Tiene esta forma, o sea, se hace asintótica, tendiendo a 0 por derecha, su dominio es desde 0 sin incluir hasta más infinito, y luego crece de esta manera. O sea, esto sería logaritmo natural de z0. Si le metemos un menos, se va a reflejar esta ecuación, o sea que va a venir de esta manera. Se va a hacer asintótica, en este sentido va a cruzar 1, y luego va a irse hacia menos, o sea, va a decrecer infinitamente. Entonces, para que sea r al cuadrado tiene que ser un número necesariamente mayor a 0. Los números mayores a 0 están en el intervalo desde 0 a 1 sin incluir. Entonces, r al cuadrado pertenece a 0, 1, sin incluir, perdón. Entonces r es la raíz cuadrada de estos dos, o sea que va a ser de 0 a 1. Por lo tanto, lo que decimos acá es que para que sea menos logaritmo natural de z0, z0 tiene que pertenecer, en este caso, 0 sin incluir y 1. En realidad 1 puede ser incluido también porque nosotros acá tenemos que puede ser un radio 0 que es un único punto, así que no hay problema, digamos ahí. Entonces, lo que vamos a tener es que como z0 va a estar entre 0 y 1, van a ser circunferencias. Pueden ser circunferencias inclusive que tengan radio infinito a medida que nos vamos acercando al z0. Porque de hecho es lo que pasa con el menos logaritmo natural. Igual no se asusten con eso porque hay que ver qué pasa con las otras cosas. Lo que pide también es las trazas respecto de los planos. Entonces, pensemos por ejemplo, nosotros acá tenemos, ¿no? Esto ya les digo, es algo orientativo, ¿sí? Porque ustedes lo van a poder dibujar mejor cuando vayan a el graficador. Que dicho sea de paso, tienen varios graficadores a disposición. Después vamos a hacer un review de varios graficadores que tengan a mano. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supóngase que tenemos con el plano, vamos a tomar plano, ¿sí? Plano con z igual a 0. Si tomamos el plano z igual a 0, que sería el plano xy, ya de entrada tenemos un problema, porque fíjense, esto nos daría x al cuadrado más y al cuadrado es igual a menos logaritmo natural de 0, que se tiende a ser menos infinito, lo cual quiere decir que no hay traza posible ahí. La función se hace asintótica en ese caso, ¿sí? Fíjense si vamos ahora al plano x igual a 0, que en este caso sería el plano zi. Entonces, en este caso vamos a tener x al cuadrado es igual a menos logaritmo natural de z, ¿sí? Despejando esta ecuación, esto nos queda z es igual a e a la menos x al cuadrado. Es una función que se parece bastante a la campana de Gauss. Y tomando en cuenta e igual a 0, vamos a tener el plano xz, con lo cual en este caso esto nos va a quedar, ¿sí? Acá me confundí, esto es y igual a 0, disculpen, y esto es x igual a 0. Con lo cual, pequeño detalle. Bueno, entonces acá tenemos x al cuadrado es menos logaritmo natural de z, y esto nos va a quedar z es igual a e a la menos y al cuadrado. Entonces, para verlo de esta manera, la forma que va a tener la función es una forma tipo campana de Gauss,
según si lo tomamos en una u otra orientación, y en forma de circunferencias tenemos los cortes, ¿sí? O sea, esa es la forma que tiene la función. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.